Saludos a ti que estás viendo este video. En esta entrega veremos cómo manejar las bases de datos desde PHP. En nuestro caso, trabajaremos la base de datos MySQL, la cual se caracteriza por estar muy relacionada con PHP. Por eso ustedes ven que el curso han escuchado que se menciona mucho PHP junto a MySQL. MySQL es un manejador de base de datos, el cual puede manejar diferentes tipos de datos o tablas con diferentes estructuras. Si ustedes tienen WAMP instalado, inmediatamente lo inician, podrán entrar a una herramienta muy útil que se hace de la siguiente manera, escribiendo localhost /php my admin. Esa es una aplicación que está totalmente hecha en PHP y es un administrador de base de datos. Una base de datos es un conjunto de archivos que nos permiten almacenar información. Por ejemplo, aquí yo entré a esta dirección localhost /php my admin. Ese es el manejador de base de datos que viene por default con el WAMP. Una aplicación que está totalmente hecha en PHP. Es multilingüe. Para nuestro caso la voy a poner en español. Perfecto. Primeramente es una interfaz muy práctica, luego que uno se acostumbra a ella. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando entramos es que en la parte izquierda están las bases de datos que tenemos. Por defecto él trae estas dos, pero yo puedo crear bases de datos nuevas. Por ejemplo, voy a crear la base de datos Juventec. Está creada la base de datos. Se fijan que aquí yo estoy en la base de datos Juventec, la cual tiene un 0. Ese 0 indica que yo tengo 0 tablas en esa base de datos. Yo puedo crear una nueva tabla. Por ejemplo, voy a crear una tabla para almacenar opiniones. Le voy a poner así mismo esa tabla, opiniones. La tabla tiene columnas columnas que son los lugares donde vamos a almacenar los valores de los registros. Vamos a tener un código, un nombre de quien puso el comentario, el comentario en sí y la persona. Entonces, si le pasamos el nombre, el comentario, la fecha, son cuatro campos que necesitamos. Le damos a continuar y aquí podemos poner los nombres de los campos. Por ejemplo, código, ese campo va a ser entero. Déjame ver, y va a ser autoincremento. Y va a ser el primario, o sea, ese va a ser el identificador del comentario. Código, el nombre de la persona que pone el comentario, que ese puede ser un tipo de dato varchar, el cual tenga una longitud de 40 caracteres. A los tipos de datos que son enteros, yo no tengo que especificar la longitud, él se la pone automática. Entonces tenemos nombre, varchar, el comentario, que yo no sé qué tamaño va a tener ese comentario, por eso le voy a poner tipo test. Y por último la fecha, que en este caso no vamos a manejar las fechas con la base de datos, que esto lleva un manejo un poquito más complejo, y lo voy a poner varchar de 10. Ahí vamos a almacenar la fecha, esa fecha va a ser producida por PHP. Esa tabla yo la guardo. Aquí abajo le damos a grabar. Y fíjense que en la parte izquierda me sale, yo tengo una tabla llamada opiniones.
Si la selecciono, me sale que estos son los campos que contiene esa tabla. Eso que está aquí es una página web, pero también es una interfaz para manejar la base de datos MySQL. Si ustedes tienen One instalado, pueden hacer esta prueba: entrar a mi PC, al disco local C, WAMP, no mentira, no es www, sino es bin MySQL. Entran aquí y en la carpeta data verán que hay una carpeta que se llama Juventec. Estos son los archivos de las tablas. Claro, usted no va a ir a editar esos archivos directamente, eso lo hacemos a través del manejador de base de datos que se llama MySQL y cuenta con esta interfaz hecha en PHP llamada phpMyAdmin. Perfecto, ya realicé esa tabla en la cual vamos a almacenar los datos de los comentarios. Ahora, ¿cómo se almacenan esos datos? Para yo almacenar esos datos ahí, yo necesito algo que se llama SQL, que es un lenguaje de consulta estructurado. O sea, solamente sirve para esos fines. Por ejemplo, le doy aquí donde dice SQL y le voy a hacer un ejemplo de cómo yo insertaría un valor en esa tabla utilizando el lenguaje SQL. Insert into. La tabla en la cual yo quiero insertar los datos se llama Juventec. ¿Qué datos voy a insertar? El nombre, el comentario y la fecha. Ustedes me dirían, pero ¿por qué el código no? Si no viste que yo seleccioné algo que se llama autoincrement, eso le hace que el código se genere solo. Inmediatamente agregamos un registro a esa tabla, el código se le pone solo, secuencialmente. Esto es muy importante, y si no se pone, entonces hay que indicar el código de esa tabla o de ese registro. Y entonces aquí estamos agregando en la tabla Juventec. Vamos a afectar estos campos con los valores. En el nombre voy a poner Amadís, coma. Luego voy a poner en el comentario prueba, y en la fecha voy a poner 24/05 del 2009. Le doy a continuar. Me dice que la tabla Juventec no existe, y es cierto, porque la tabla se llama opiniones. Le doy a continuar y me dice una fila fueron insertadas. Para yo ver que realmente tengo esos datos han sido insertados, yo tengo varias opciones. Como yo estoy en la tabla opiniones, yo le voy a dar aquí a examinar. Y fíjense que ya mi dato ha sido grabado. Pero recuerden, esto no es más que una interfaz que me ayuda a mí a manejar los datos que están en la base de datos MySQL. Ahora vamos a ver cómo se hace ese manejo desde una página que nosotros realicemos con PHP. Vamos a hacer una pausa y seguimos entonces en un momento.